para que recording in progress, me lo dicen aquí. Entonces, perfecto. Vamos entonces a compartir la pantalla porque vamos a empezar la clase de este título. No, creo que es la unidad 3 de este título, ¿no? Sobre la organización administrativa. Vamos a ir a la unidad 3, que es el análisis de la administración pública venezolana, concretamente. ¿Cómo es, orgánicamente hablando o organizativamente hablando, la administración pública venezolana? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus integrantes? Y para eso, aquí tenemos el esquema. Este es lo que vamos a compartir. Tú ves, no, fíjate, unidad 2, aquí está. Antes habíamos tenido la unidad 1, que es lo que te estaba describiendo hace ratico. La unidad 1 del segundo módulo, la administración desde el punto de vista organizativo o subjetivo. Vimos la unidad 1, teoría general de la organización administrativa, todas las categorías teóricas, todos los conceptos teóricos generales aplicables a la administración francesa, española, colombiana. Y ahora vamos entonces armados con ese equipo mental de conceptos, vamos a tratar de entonces tener una idea de cómo es la organización específicamente propia del Estado venezolano, la administración pública venezolana. A mí hay distintas maneras de describir cómo está compuesta desde el punto de vista organizativo la administración venezolana. A mí me parece que la que nos puede ayudar más para poder entender los distintos compartimientos en que está dividida la administración venezolana, una distinción teórica que probablemente no se encuentra mucho en los libros, no es muy utilizada en los libros de Gruber, de Molescaubé tampoco, de Lares Martínez, de Peña Solís, que son los que yo les sugiero normalmente, pero a mí eso lo encontré yo en algún texto que ya a estas alturas no me acuerdo muy bien, creo que español, de organización administrativa, y me pareció bien aplicable al caso venezolano. Es la distinción entre la administración directa y la administración indirecta. Vamos a ver si la encuentro aquí, la indirecta, para que lo vean. Entonces, así es. Entonces, la administración pública venezolana tiene dos componentes, o todos sus componentes pueden ser ubicados o dentro de la administración directa o dentro de la administración indirecta. ¿Y qué es administración directa y qué es administración indirecta? De una manera muy sencilla, hago uso de los conceptos que hemos visto más arriba de sujetos administrativos. La administración directa está ubicada dentro de las personas públicas territoriales. Cuando una administración pertenece a la persona pública territorial que existe en Venezuela, esa es administración directa. Una administración que directamente esa persona territorial ejerce y desarrolla. Mientras que la administración indirecta es un órgano administrativo, un sujeto administrativo que tiene personalidad jurídica, pero que no pertenece a la persona territorial. Es una persona propia, distinta, separada de la persona territorial. Entonces nosotros tenemos en la administración directa personas territoriales, dentro de las cuales hay administraciones directas, y dentro de la administración indirecta tenemos distintas personas descentralizadas. Todas ellas son personas estatales, porque tanto las personas territoriales son personas estatales, como las personas creadas por las personas territoriales son también personas estatales.
a lo mejor te suena un poco un galimatías, pero cada adjetivo que estoy utilizando tiene significación propia. Cuando lo vayamos desarrollando, probablemente te irás familiarizando más con esto. Pero la idea es, toda la estructura de la organización administrativa venezolana está dividida en administraciones directas, porque no hay una sola, ya vamos a ver que son varias administraciones directas, y administraciones indirectas. Las administraciones directas son aquellas que están incluidas o pertenecen a una persona pública territorial, que no son muchas, son 3: república, estados o municipios. Bueno, entonces hay una administración directa nacional que está incluida dentro de la República de Venezuela, una administración directa estadal, que no es una sola, sino 23, porque hay 23 estados, cada uno de los estados tiene una administración directa que le es propia, pues, los órganos administrativos que pertenecen al Estado Miranda o al Estado Monagas o al Estado Zulia. Esa es la administración directa del Estado Zulia, Monagas o Miranda. Y por último, las administraciones directas que pertenecen o que están insertas dentro de las distintas personas públicas territoriales municipales, que son los municipios. 335 municipios, cada municipio tiene su administración directa municipal. El municipio de Chacao tiene su administración directa municipal, el municipio Libertador tiene su administración directa municipal y así. Entonces nosotros tenemos 335 más 23, 358, no sé, y más la República, 359. Entonces hay 359 administraciones directas en Venezuela. La nacional, que es una sola, las estadales, que son 23, y las 335 municipales. En el lado derecho vamos a tener las administraciones indirectas, que son los entes descentralizados. Ojo, estamos remitiendo entonces al concepto de descentralización. Repito, entes descentralizados creados por cada uno de esos entes territoriales. La República crea entes descentralizados y esos forman la administración descentralizada nacional. Cada uno de los estados crea entes descentralizados para cumplir tareas estadales y esos entes forman la administración descentralizada estadal y cada municipio crea o puede crear. Aquí está Mayra Alejandra. Bienvenida, Mayra Alejandra. Cada uno de esos municipios tiene o puede tenerla, su administración indirecta municipal, que son los entes creados por el respectivo municipio. Entonces, ese es el primer concepto que yo creo que debemos tener. Pues nosotros vamos a analizar aquí. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, que esta clase, esta unidad segunda, Organización de la Administración Pública Venezolana, pretende estructurarles mentalmente un gavetero. Ustedes a lo mejor no son muy asiduos a las bibliotecas, pero cuando ustedes van a la biblioteca, quieren buscar un artículo sobre el municipio, o quieren buscar un artículo del profesor Gruber Carías, o quieren buscar alguna bibliografía, unas sentencias del Tribunal Supremo. Ustedes saben más o menos cuál es la información que quieren buscar. A veces la conocen por el nombre, a veces por el autor, a veces por la materia, pero siempre tienen una idea. No van a ir, déjame ir a ver qué leo. No, no. Ustedes saben qué es lo que más o menos quieren buscar. A veces los ayuda el bibliotecario y les dice, caramba, tú quieres esto, entonces yo te sugiero este libro y eso. Pero a veces ustedes no van al bibliotecario. ¿Dónde van ustedes? Al fichero, al gavetero. Un gavetero que tiene probablemente dos estantes, dos estanterías. Una donde están todas las obras y artículos y libros que están allí, o toda la información bibliográfica que está en esa biblioteca, está por orden alfabético de autores. Entonces, ustedes quieren buscar algo de Gustavo Urdaneta, van por la U. No vayan por la G, por favor, porque no me van a encontrar. Ahí la clasificación es por el apellido. Entonces, por la U de Urdaneta, entonces buscan Ugarte, hasta que llegan Urdaneta Pérez, Urdaneta Troponi. Okay. Así me ubican ustedes a mí. En el gavetero de los autores por la inicial del apellido, del primer apellido. Y ahí consiguen todo lo que probablemente Gustavo Urdaneta haya escrito y que esté en esa biblioteca. No, pero ustedes no quieren buscar nada de Gustavo Urdaneta. Ustedes lo que quieren es buscar algo sobre los municipios. Bueno, entonces van al gavetero de al lado, que ya no es por autores, sino por materia. Entonces,
¿Por dónde van a buscar? Si es municipio, por la M, de municipio que está antes de la N y después de la L, ¿no es cierto? Entonces buscan, no van ahí a B, C, a ver dónde dice municipio, no, no, ustedes van a la M de una vez. Y cuando llegan a la M, no van a ma, ni a me, ni a mi, ni a mo, sino van a mu. ¿Por qué? Porque eso les permite, digamos, ubicarse dentro del gavetero de las materias. ¿Estamos claros? Ese gavetero lo que le permite a ustedes es como que poder saber dónde debe ir cada cosa, según el criterio de clasificación que se haya escogido, ya sea por el nombre del autor, ya sea por el nombre de la materia que quieran buscar. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros aquí es una especie de gavetero también. Un gavetero, digamos, medio irregular, pero es un gavetero en definitiva. Cuando ustedes salgan de esta clase, de esta materia, aprueben con todos los honores, probablemente se les olvidarán muchas cosas. Yo espero que ese gavetero no se les olvide, porque ese gavetero es el que les va a permitir, cuando ustedes sean profesionales, y venga un cliente y les diga, caramba, yo soy funcionario del municipio, de la ingeniería municipal de Chacao, y no me han pagado mis prestaciones sociales. Yo quiero que me paguen mis prestaciones sociales. Ustedes son especialistas en derecho administrativo y saben que hay una acción que pueden intentar contra eso, un recurso por abstención o carencia, eso lo verán después. Pero hay un recurso, que es que mediante el cual se les pide al tribunal que condene al órgano administrativo o al ente administrativo que ha fallado en cumplir una obligación que tiene, para que lo condene a que cumpla esa obligación que la ley le impone. Bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Qué tendrá que hacer ustedes como funcionarios? Bueno, informarse un poco más de qué es la ingeniería municipal de Chacao, que a lo mejor no lo saben qué es. Entonces déjenme buscar. Buscan, entonces encuentran que eso forma parte de la alcaldía de Chacao. Entonces, ustedes se acuerdan, alcaldía de Chacao, eso está en el gavetero tal, de no sé dónde, bla, bla, aquí. Entonces se le aplica tal ley o se le aplica tal cosa y tengo que ir a tal tribunal para solicitar, para intentar esta demanda. ¿Por qué? Porque el criterio orgánico, ¿sí? ¿Qué órgano hace qué? En el derecho administrativo es muy importante para muchas cosas en la aplicación real del derecho administrativo. Para saber cuál es el derecho aplicable, para saber cuál es el tribunal competente ante el cual demandar, en el caso de que ese órgano o ese sujeto incumpla o viole o haga alguna trastada que a algún ciudadano afecte y quiera defenderse frente a esa actuación ilegal de ese órgano administrativo, ¿no? Entonces, repito, pues, o sea, tenemos un gavetero que nos va a servir no para aprendernos de memoria, sino para tratar de entender cuál es la lógica ustedes cuando vayan a la biblioteca no tienen por qué saber dónde están todos los artículos de Brujería. Van a la gaveta, después se les olvida dónde está la gaveta, pero cuando vuelven a ir, van a buscar la gaveta por la B. Está después de la A y antes de la C. Y entonces cuando llegan a la B, no es va, ni es B, ni es B, ni es bo. Entonces, y ahí van encontrando. Rápidamente se ubican porque hay un criterio de clasificación y ese criterio los orienta para conseguir aquel material que es inmenso, que es universal, es una cosa muy amplia y no lo podemos tener todo en la cabeza. Así son los órganos y los entes de la administración venezolana, muy múltiples, muy distintos, con unas grandes características diferenciales. Por lo tanto, tenemos que tener, digamos, este criterio de clasificación. Y le estoy proponiendo, primer criterio de clasificación, o bien el sujeto administrativo es una administración que pertenece a una persona pública territorial, entonces es un órgano de la administración directa, o bien es un sujeto administrativo dotado de personalidad jurídica propia, entonces es un ente de la administración descentralizada. Después veremos de qué administración descentralizada, de cuál es la persona territorial, etc. Pero ya saben, lo primero es administración directa, administración indirecta. Entonces, ahorita vamos a comenzar a ver la administración directa. Concepto de administración directa. Administración directa es el conjunto de órganos, no hay personas allí, conjunto de órganos que ejercen una función administrativa y que pertenecen a una persona pública territorial. Esa es la administración directa, o las administraciones directas. Órganos
que ejercen una función administrativa y esa función administrativa la ejercen dentro de una persona pública territorial. Ellos no tienen personalidad jurídica, sino que son órganos de esa persona pública territorial. ¿Qué es la administración indirecta? La administración indirecta está formada por entes dotados de personalidad jurídica que han sido creados por una persona pública territorial para cumplir tareas administrativas propias de esa persona pública territorial. Son, por eso que lo llaman algunos instrumentalidades. Las personas descentralizadas, esos son entes descentralizados que forman la administración indirecta, son instrumentalidades creadas por la persona pública territorial para cumplir tareas que le corresponden a esa persona pública territorial, pero que esa persona pública territorial decide no cumplirlas de manera directa a través de sus propios órganos y con sus propios recursos, sino cumplirlas por intermedio de un sujeto de derecho que esa persona pública territorial crea justamente para que se dedique a cumplir con esa tarea específica que el ente territorial le está encomendando. Está claro, si tienen alguna duda, me la plantean en este momento para no seguir demasiado apurado. Si no, seguimos. No, profe. Está bien. Sí. Está bien, Gerardo. Ok, bueno, muy bien. Vamos entonces, una vez que digamos esto, les advierto de una vez, ahorita vamos a dedicarnos más o menos a ver la administración directa y después veremos las administraciones indirectas. Pero ahorita vamos a ver las administraciones directas fundamentalmente. Y para esto es importante entonces saber que no hay una sola administración directa. ¿Por qué? Porque no hay una sola persona territorial en Venezuela. La organización territorial del Estado venezolano ya la conocemos. Hay una separación vertical del poder público en Venezuela. El artículo creo que 236 de la Constitución, no, me dice como 136 más bien, ¿no? No la tengo aquí. Bueno, ustedes lo buscan, ya lo saben, ustedes se conocen la materia de derecho constitucional mejor que yo. Aquí está, mira, sí, 136. Las neuronas no están tan fallas, mis neuronas, ¿no? Título 4 del Poder Público. Disposiciones generales. Artículo 136. El poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Ese artículo, pues lo conocen ustedes desde hace mucho tiempo. Y bueno, entonces es importante que tengamos ese artículo en mente. El poder público creado por la Constitución es la que define qué es el poder público, qué atribuciones tiene ese poder público, quiénes integran ese poder público. Y nuestra Constitución separa el poder público, que es uno solo si se quiere, pero lo separa en ramas, y esas ramas son verticales y horizontales. Las ramas verticales son nacional, estatal y municipal. La Constitución da un orden inverso, ¿no? Empieza por el municipal, sigue por la estatal y termina en el nacional. Entonces, cada uno de esos, o sea, no hay otra cosa. En Venezuela no hay más poder público que no sea el nacional, estatal y municipal. Lo que nosotros no podamos incluir allí está fuera de la Constitución. Ese poder comunal de que se habla, ese poder popular, eso no existe. En la Constitución no hay un poder distinto a estos poderes que estamos señalando aquí, ¿no? Verticalmente u horizontalmente. Entonces, eso es una manera de hablar, poder popular, poder vecinal, eso son cosas, pero no es poder público. El poder público es lo que está aquí señalado en la Constitución. Entonces, ya sabemos, 3 niveles: nacional, estatal, municipal. Así está dividida o separado el poder público de manera vertical en el país. Cada uno de esos niveles luego tendrá ramas separadas horizontalmente. Y los del Poder Nacional ya están dichos en el artículo 136. Legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Luego vamos a ver que también en el nivel estatal y municipal también hay ramas separadas y autónomas, pero no están dichas aquí en este artículo 136. Vamos al tercer punto: las personas públicas territoriales y sus componentes orgánicos.
Bueno, entonces para esto vamos a compartir la pantalla con otra cosa. Si no me equivoco, está como por aquí. Aquí está. Muy bien. La administración pública venezolana, directa e indirecta. Perdonen que los cuadritos no están muy cuadrados, pero que me hace falta destreza gráfica en estas materias. Tengo que pedirle consejo a mis nietos que seguramente me dan una clase y lo hacen perfecto y bien bonito. Mientras tanto, pues yo les voy explicando este gráfico. Yo pretendo, entonces, aquí que tengamos claro de manera gráfica, la estructura general del Estado venezolano a los efectos que a nosotros nos interesa. ¿Dónde está la administración venezolana? Bueno, la administración pública venezolana no es una sola, son muchas. Y esas muchas están clasificadas por dos criterios. El criterio primero de la persona, la personalidad. Si la administración tiene personalidad jurídica propia, es una administración indirecta. Si la administración no tiene personalidad jurídica propia, es porque pertenece a otra persona. No pueden haber administraciones sueltas por allí, ¿no? Que no pertenezcan a una persona. No hay planeta sin un sol que configure el sistema planetario. Bueno, no hay tampoco administraciones sin una persona territorial que sea la que, digamos, la dueña del asunto, porque ellas son las titulares del poder público, lo que dice la Constitución, poder público nacional. ¿Quién es el titular del poder público nacional? La República. Los órganos nacionales ejercen el poder público nacional. ¿Quién es el titular del poder estatal? Los estados. Cada estado es titular del poder público estatal. ¿Y quién es el titular del poder municipal? Los municipios. Cada municipio es titular del poder público municipal. Entonces, hay una correlación entre poder público, ramas del poder público verticalmente hablando, y personas jurídicas. La personificación jurídica del poder nacional es la República. Fíjense ustedes que normalmente el adjetivo de lo que pertenece a la República es nacional, no es republicano. No se dice, aquí hay alguien que está queriendo, no, me equivoqué. No se habla de carreteras republicanas, sino carreteras nacionales. No se habla de universidades republicanas, se habla de universidades nacionales. Cuando ustedes oigan hablar de algo nacional en Venezuela, es que pertenece a la República, pertenece al poder nacional. Eso es parte del poder nacional, pertenece a la República. Por diferencia con lo estadal, estadal con D, porque pertenece a los estados, y por diferencia con lo municipal, que pertenece a los municipios. Tanto lo nacional como lo estadal como lo municipal son elementos de lo estatal. Lo municipal es estatal, lo estadal es estatal, lo nacional es estatal. Lo estadal es también estatal. En cambio, lo nacional es estatal, pero no es estadal. Y lo municipal es estatal, pero no es estadal. Espero que eso quede claro ya en una clase anterior. Profe, sí, diga. O sea que la diferencia entre el estatal y estadal es que una hace referencia a los estados y la otra sería al Estado venezolano. Al Estado venezolano. Eso lo vimos en el primer capítulo cuando hablamos el Estado como persona jurídica. Vimos justamente que en Venezuela no hay ninguna persona jurídica que se llame Estado venezolano, digamos. Dentro del ordenamiento jurídico venezolano no hay ninguna persona que se llame Estado venezolano. El Estado venezolano es una persona jurídica a los efectos internacionales, para ingresar a la ONU, para relacionarse con la OEA, para firmar tratados con Colombia, con España. Actúa el Estado venezolano como persona jurídica de derecho internacional. En el derecho interno esa persona no existe, porque lo que más se le parece es la República de Venezuela. Entonces la persona jurídica es la República de Venezuela, esta que está aquí, que es el nivel nacional, pero no se llama Estado venezolano. En otros países sí, el Estado español, el Estado francés. Entonces esa es la persona pública mayor, el Estado, por diferencia con las comunidades autónomas, con las parroquias, con las provincias, etc.
En Venezuela no. En Venezuela lo estatal le pertenece a todo el Estado venezolano, ya sea municipal, estatal o nacional. Lo estatal. Lo estadal pertenece solo al segundo nivel territorial, a los estados. Entonces sí hay carreteras estadales, pero hay que preguntarse de qué estado, del estado Monagas, del estado Sucre, del estado Zulia. Y esas carreteras estadales son distintas de las carreteras nacionales o de las calles municipales. ¿Está bien? ¿Más claro, Gerardo? Bueno, sigamos entonces. Entonces, sí, claro. ok, entonces, administración directa nacional, estatal, municipal. Después veremos la administración descentralizada o las administraciones descentralizadas, que también la hay una nacional, los entes descentralizados de la República, varias estadales, los entes descentralizados de cada uno de los estados, y las administraciones descentralizadas municipales, que son los entes descentralizados creados por cada uno de los municipios. Entonces, fíjense ustedes que este criterio cruza transversalmente en sentido horizontal y vertical. En sentido vertical, república, estados, municipios, y en cada uno de ellos tenemos una bifurcación, digamos, horizontal, que es administración directa y administración indirecta. La administración directa son los órganos administrativos de la correspondiente persona territorial. La administración directa son estos órganos, estos que están en estos dos cuadros superiores de la izquierda, que pertenecen todos a la República. La administración directa estatal son los dos cuadros inferiores, y me hubiera gustado ponerlos en colores distintos o con líneas punteadas distintas, pero no sé hacerlo. Entonces, el Estado tiene unos órganos que le pertenecen a cada uno de los estados y que pueden conformar su administración directa. Y los municipios tienen órganos también, su poder ejecutivo y sus otros órganos que no pertenecen al poder ejecutivo municipal, que son la administración directa de ese municipio. Además de eso, pueden tener administraciones indirectas, institutos autónomos municipales, fundaciones estadales, distintas formas, empresas de la República, empresas nacionales, empresas públicas, PDVSA, entonces está aquí en un ente privado de la nación, de la República, entonces está aquí dentro de la administración descentralizada. Bueno, vamos entonces rápidamente a ver que después veremos ya entonces con más detalle en las próximas clases la administración directa nacional, la estatal y la municipal. Y después, por último, las administraciones descentralizadas. Pero ahorita vamos a tratar de ver como este cuadro general, ¿no? La República, como persona jurídica, tiene órganos. ¿Cuáles son los órganos de esa persona jurídica? República de Venezuela. Lo dice la Constitución en ese artículo 136. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano. Esos son 5 componentes orgánicos que agotan todo lo que significa la República. Todos los órganos de la República hay que meterlos en alguno de esas 5 gavetas. Me hubiera gustado poner las 5 gavetas aquí, pero tampoco supe hacerlo muy bien. Y por eso simplemente escogí dos gavetas. Una que llamo administración central y otras administraciones con autonomía funcional, que tienen en común tanto la administración central como las administraciones con autonomía funcional, que ambas pertenecen a la administración directa de la República, o del Estado, o del municipio. No tienen personalidad jurídica, son órganos de la República, o de los estados, o de los municipios. Son órganos de la administración directa de la correspondiente persona pública territorial. Y todos ellos están integrados dentro de los distintos poderes materiales, ¿no? Digamos funcionales, pues, con la división funcional del poder, no vertical, sino horizontal. Entonces, de una vez les digo, la administración central es la que está incluida dentro del poder ejecutivo. Dentro de esos 5 poderes está el poder ejecutivo, y el poder ejecutivo conforma la administración central. Todos los órganos administrativos de la República que tienen como supremo jerarca al presidente de la República son órganos de la administración central de la República. Entonces, los ministerios,
los consejos que pertenecen a un ministerio, el SAIME, el CENIAT, etcétera. Todos esos son órganos de la República, no tienen personalidad jurídica. Por lo tanto, son administración directa, porque pertenecen o están incluidos dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo. Tienen a su cabeza al presidente de la República como máximo jerarca de todos ellos, ¿no? Además del Poder Ejecutivo hay otros órganos, ¿no? Legislativo, judicial, ciudadano, electoral. De una vez descarto el Poder Legislativo. El Poder Legislativo no tiene órganos administrativos, por lo tanto no forma parte de la administración directa. No hay órganos dentro del Poder Legislativo que realicen tareas administrativas. Al menos tareas administrativas hacia los ciudadanos. No prestan servicios públicos, no realizan ninguna actividad de cedulación o de nada, lo que hacen es legislar y esa función es puramente legislativa, no es administrativa. Por lo tanto, no hay una organización dentro del Poder Legislativo que podamos incluir dentro de la administración directa nacional. Dentro del Poder Judicial pasa algo similar. He debido ponerlo antes, ¿no? No sé si lo puedo cambiar. Ajá, sí, vamos a ponerlo. Poder Judicial tampoco. No tiene, en principio, porque el Poder Judicial está compuesto por los tribunales. Tribunal Supremo de Justicia, tribunales, todos los tribunales. Ese es el Poder Judicial. Ese Poder Judicial no tiene funciones administrativas tampoco. Por lo tanto, no es administración ni pública ni nada. No es administración. Es jurisdicción. Les remito a aquellos conceptos que veíamos de la escuela vienesa, de la escuela alemana, etcétera. Bueno, ahí van a encontrar aquí lo que veíamos allá. Cuando vemos la administración desde el punto de vista orgánico, es aquello que nos decían Kelsen, lo que nos decía Meyer, bueno, aquellos que tienen una posición orgánica o subjetiva para definir la administración pública. El Poder Legislativo no es administración, ni pública, ni directa, ni indirecta. Poder Judicial depende. Tradicionalmente el Poder Judicial no es administración, son tribunales. Lo que pasa es que nuestra Constitución creó una figura organizativa dentro del Poder Judicial que sí cumple tareas administrativas. La DEM, Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La DEM es una organización administrativa que administra internamente el Poder Judicial, que le paga a los jueces, que compra las sedes judiciales, que compra las computadoras para que los jueces trabajen, que nombra el personal subalterno de los tribunales, etcétera, etcétera. Cumple labores administrativas. Se llama DEM y está subordinada al Tribunal Supremo de Justicia, pero no es el Tribunal Supremo de Justicia, no dicta sentencias, no cumple tareas jurisdiccionales. Por lo tanto, es administración, de acuerdo con la teoría del residuo de Mayer. En vista de que no hace legislación ni hace justicia, es administración. Entonces, la DEM hace administración, es un órgano de la administración directa nacional. El poder ciudadano está compuesto por tres elementos orgánicos a su vez: el Ministerio Público, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Esos tres componentes orgánicos, más el Consejo Moral Republicano, que es como que un órgano colegiado integrado por los titulares principales de esos componentes orgánicos, por el Contralor, por el Fiscal General de la República y por el Defensor del Pueblo. Ellos conforman el Consejo Moral Republicano. Bueno, entonces, entre el Consejo Moral Republicano y cada uno de esos componentes orgánicos especializados en tareas específicas, Defensoría, Contraloría, Ministerio Público, son el poder ciudadano. Cumplen tareas administrativas. Todo lo que ellos hacen es una tarea administrativa. El que medio de repente no lo es completamente es el Ministerio Público, que cumple funciones jurisdiccionales de apoyo a la justicia penal. Entonces, en esa medida, no es administración. Pero en todo lo que haga desde el punto de vista administrativo, eso sí es administración. Y por lo tanto, lo incluimos como una administración directa. Y finalmente, el poder electoral, cuyo órgano principal y titular del poder es el CNE, Consejo Nacional Electoral, y bueno, y los órganos subalternos, mesas, Junta Nacional Electoral, Junta de Registro, bueno, todos esos órganos integran orgánicamente el poder electoral. Todo eso es administración directa nacional.
pero no administración central. Ninguno de ellos pertenece jerárquicamente al Poder Ejecutivo, ni están subordinados al presidente de la República, al menos jurídicamente no. Ellos no tienen por qué obedecer al presidente de la República porque tienen autonomía funcional. Los remito al concepto de autonomía. Ellos tienen libertad para ejercer su función con entero apego al derecho, pero de acuerdo con el criterio de cada uno de sus titulares y con sus procedimientos propios, etc. Bueno, algo similar, pero mutatis mutandi, pasa en el nivel estadal. Poder Ejecutivo, estadal, normalmente no se le llama así, pero sí es el Poder Ejecutivo. El gobernador del estado ejerce el Poder Ejecutivo del estado. En algunos estados lo llaman así, el Ejecutivo. Ya ese cargo pertenece al Ejecutivo. Esta es la sede del Ejecutivo. Normalmente, como se le conoce más frecuentemente, es el nombre de gobernación. La gobernación es la administración central de cada uno de los estados. Y algo similar pasa en el nivel municipal. El Poder Ejecutivo municipal, también lo dice la Constitución, el alcalde ejerce la administración y el gobierno dentro de la organización municipal, y eso es el Poder Ejecutivo. El alcalde es el Poder Ejecutivo de cada uno de los municipios. Tampoco se le suele llamar Poder Ejecutivo, sino alcaldía. Entonces tenemos el poder, fíjate, la administración central está compuesta en el nivel nacional por el presidente de la República y todos los órganos, muchísimos, que hay bajo su dependencia. Después ya lo vamos a ver con más detalle, cuáles son las distintas categorías que integran esta gaveta del gavetero general, ¿no? En el Estado está el Poder Ejecutivo, que es el gobernador, y su gobernación, la gobernación que está subordinada jerárquicamente al gobernador. Y en el municipio está el alcalde y la alcaldía, todas las direcciones de deportes, de rentas, de educación, de turismo, etcétera, están dentro de la alcaldía de cada uno de los municipios. Todos ellos son órganos administrativos que cumplen una función administrativa y por eso son administración, y que forman parte de la administración directa porque no tienen personalidad jurídica, ni en el caso nacional no tienen personalidad jurídica porque pertenecen a la República, en el caso estadal no tienen personalidad jurídica porque pertenecen al correspondiente estado, y en el caso municipal pertenecen al correspondiente municipio. Administración directa municipal. Además de eso, entonces tenemos las administraciones con autonomía funcional, y entonces ya más o menos lo que les expliqué para la nacional. Fíjense ustedes, todos los órganos que pertenezcan a un estado que cumplan funciones administrativas pertenecen a la administración directa estadal. Entonces tenemos que eliminar el poder legislativo. En los estados tenemos que eliminar el poder legislativo, como lo eliminamos el poder legislativo en el nivel nacional, y lo eliminamos también en el poder municipal. Lo eliminamos a estos efectos. No son administración directa ni nacional, ni estadal, ni municipal. No son órganos administrativos, aun cuando pertenecen a la República de Venezuela, o a la República, o al Estado, o al municipio. Fíjense ustedes que entonces la administración directa de cada una de las personas públicas territoriales comparten la persona con otros órganos que no son administración. Justamente con los órganos legislativos o jurisdiccionales que no forman parte de la administración, no cumplen funciones administrativas y por lo tanto son órganos de esa persona jurídica, pero no son órganos de la administración, porque dentro de la administración directa están solo los órganos que cumplen funciones administrativas. Y esos órganos de cada una de las personas que cumplen funciones administrativas son, por un lado, el poder ejecutivo de cada una de esas personas, presidencia y su secuela, su organización jerárquica, gobernador y su organización jerárquica, gobernador y su organización jerárquica, que son los gobernadores y la gobernación, y en el nivel municipal, alcalde y alcaldía, que es su administración directa municipal. Perdón. Y que no sé dónde poner ajá, ya. Ok, entonces tenemos que colocar dentro de las administraciones con autonomía funcional esos otros órganos de la correspondiente persona territorial que no pertenecen ni a la legislación ni a la justicia, sino que hacen labor administrativa. En el nivel nacional tenemos completico el poder ciudadano,
y el Poder Electoral. No hacen sino tareas administrativas. Y dentro del Poder Judicial tenemos la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que cumple funciones administrativas y no jurisdiccionales. Por lo tanto, son también órganos de la administración directa nacional, pero con autonomía funcional. Cada uno de ellos cumple su tarea de administrar el Poder Judicial o con autonomía, claro, bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Justicia, pero no bajo las órdenes del presidente de la República ni de ningún ministro. El Poder Ciudadano, los tres componentes orgánicos que también ejercen sus funciones, cada uno de ellos, de control, de defensa del poder, de los ciudadanos o de acusación judicial, el Ministerio Público, lo cumplen con entera autonomía funcional, lo dice la Constitución. Y el Poder Electoral, el CNE, que cumple su función de ser árbitros de las elecciones con entera autonomía, por lo menos lo dice la Constitución. Ojalá que así lo hicieran en la vida real. Y en el nivel estadal, después lo veremos con un poquito más detalle, pero ya les digo, en cada estado, de acuerdo con la Constitución, además del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, gobernador y Consejo Legislativo, está la Contraloría Estadal y además el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. La Contraloría ejerce funciones de control fiscal, cómo se administran los dineros públicos, así como lo hay a nivel nacional, también lo hay a nivel estadal, y esa Contraloría Estadal no pertenece a la nación, no pertenece a la República, no está subordinada a la Contraloría General de la República. Es un órgano del Estado, designado por el Estado y pagado con cargo al presupuesto estadal. Está incluido dentro de la administración estadal porque pertenece al Estado que él controla, pero él controla al Poder Ejecutivo de ese Estado. Y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, pues diremos algunas cositas, pero cumple una función de planificación y de coordinación de distintas tareas que se cumplen en cada uno de los estados. Está previsto también en la Constitución. Y algo similar en el nivel municipal está la Contraloría, que cumple funciones de control fiscal en el municipio, y el Consejo Local de Políticas Públicas, que cumple funciones de planificación y coordinación en el nivel de la administración municipal. Entonces, con ese gavetero, vamos entonces, el resto del gavetero, entonces está la administración descentralizada, esas las vamos a ver después. Avanzo que algunos de esos entes son públicos y otros privados. La República puede crear institutos autónomos, un ente público con personalidad jurídica. O puede crear una fundación, Fundación Simón Bolívar, Niño Simón, Negra Matea, lo que sea. Esa fundación es un ente privado estatal que pertenece a la República. Pertenece, digamos, está vinculado a la República. Ha sido creado por la República. Y hay vínculos, entonces, entre la persona territorial y estas personas no territoriales, públicas o privadas. Y lo mismo pasa en el nivel estatal y en el nivel municipal, donde también los estados pueden crear entes con personalidad jurídico pública o entes con personalidad jurídica privada. Y igual en el municipio. Bueno, de esa manera, entonces, estamos terminando la clase por hoy. Hemos visto, fíjense ustedes que son 3 o 4 cositas nada más allí, pero fíjense qué denso, ¿no? Lo que hemos estado viendo ahora. A mí me gustaría que lo piensen bien, habrán tomado notas, porque les repito, estas explicaciones no se consiguen con facilidad o por lo menos con estos nombres que yo les estoy dando, no lo van a encontrar reflejado ni en Lares Martínez ni en ningún otro autor. Estos son, digamos, categorías teóricas que yo les propongo a ustedes para poder entender mejor lo que de otra manera tendrían que aprenderse como de memoria. Y están los ministerios, y está el tribunal tal, y está el no sé cuánto. No tiene sentido. Es como que se quisieran aprender cada uno de las obras que están en una biblioteca. No tiene sentido. Ustedes querrán ir a la obra que les interese cuando les interese. Entonces van de acuerdo con el criterio de la materia o de acuerdo con el criterio del órgano. Entonces van directo al artículo que les interesa. Pero no tienen que leerse todo para ver qué es lo que les interesa y qué es lo que no les interesa. Entonces, aquí también lo que necesitamos es tener un gavetero, un fichero que nos permita, entonces, ubicarnos dentro de la multiplicidad de figuras subjetivas que componen la administración venezolana. Bueno, ¿a qué pertenece? ¿Dónde está ubicada? Porque eso es lo que nos va a decir cuál es el derecho que se le aplica,
cuáles son las leyes o el ordenamiento jurídico que se le aplica, por un lado, y por otro lado, cuáles son los tribunales competentes para resolver los conflictos que a esas administraciones se le planteen o ellas planteen. En la próxima clase, entonces, vamos a ver la administración directa nacional. Para eso les recomiendo que lean la ley, el decreto ley orgánica de administración pública. Y ya se los he recomendado varias veces. Este es un libro que tiene el texto de esa ley, ley orgánica de administración pública. No es una ley, es un decreto ley. Y acostúmbrense a distinguir entre una ley y un decreto ley. Una ley es una verdadera ley creada por el órgano representativo de la voluntad popular, que es la Asamblea Nacional. El decreto ley es creada por una autoridad que es el presidente de la República, que de representativo no tiene mucho, porque representa solamente a la minoría mayor que lo eligió. Pero muchas veces, una vez que lo eligió, se olvida entonces del resto del pueblo, porque él está ahí para defender a su partido. Entonces eso no es representativo, ¿no? Y la Asamblea Nacional es un poco más representativa porque, digamos, tiene componentes de las distintas maneras políticas de aproximarse o de creer o de ver el mundo político. Entonces, por eso es que la ley la hace el cuerpo representativo de la voluntad general, mientras que el decreto ley lo hace una autoridad unipersonal. Tiene ese poder de dictar decretos leyes, pero no son leyes. Esas no son leyes. Bueno, este no es una ley, es un decreto ley. Y entonces allí hay un capítulo justamente destinado a la administración central. Léanselo para que yo no tenga, digamos, que estar dándole muchas explicaciones, sino más bien no repetirles cosas, sino darles explicaciones para que puedan entender lo que está en ese decreto ley. ¿Okay? Entonces eso lo vemos en la próxima clase y bueno, nos vemos si tienen alguna pregunta, vamos a aprovechar estos últimos minuticos y entonces diciéndole a Mayra Alejandra, que se lo dije a Gerardo, que la fecha tope para entregar calificaciones es el 6 de junio, muy probablemente, y entonces vamos a acomodar nuestro calendario, nuestro cronograma a esa fecha tope. Hoy ya comenzamos a ver esta última parte del programa. Mañana vemos con más detalle la Administración Central Nacional. Después veremos la Administración Directa Nacional. Vamos a ver en la próxima clase. Y luego veremos la